Millonario ayuda a una anciana a cruzar la calle y años después recibe una misteriosa carta. Aquella tarde lluviosa de noviembre, cuando el cielo parecía cerrarse sobre la ciudad como una tapa de plomo, Leonardo Salcedo descendió lentamente de su coche blindado sin imaginar que ese gesto, aparentemente insignificante y casi automático, estaba a punto de alterar por completo el curso de su vida y de arrastrarlo hacia un destino que jamás habría aceptado de haberlo conocido. Leonardo no era un hombre común. Era uno de los empresarios más influyentes del país, acostumbrado a decidir el futuro de miles de personas con una firma. Un hombre que creía firmemente que todo en la vida podía controlarse con disciplina, dinero y poder, y que el azar era solo una excusa para los débiles. La lluvia golpeaba el asfalto con violencia cuando la vio, detenida en medio del cruce, inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ella, mientras los autos tocaban bocina con impaciencia y los peatones pasaban a su lado sin dedicarle una sola mirada. La anciana sostenía una bolsa de tela empapada que goteaba agua oscura. Su cuerpo delgado temblaba bajo un abrigo desgastado y su rostro surcado por arrugas profundas mostraba una calma inquietante. Una serenidad que no correspondía a alguien atrapado en medio del tráfico. Algo dentro de Leonardo se activó sin explicación. Un impulso que no provenía de la lógica ni de la compasión calculada, sino de una sensación profunda e incómoda que lo obligó a abrir la puerta de su coche, ignorar a sus escoltas y caminar hacia ella bajo la lluvia. Cuando la anciana levantó lentamente la cabeza y lo miró, sus ojos parecieron reconocerlo. No con sorpresa ni gratitud, sino con una certeza absoluta, como si ese encuentro hubiera sido esperado durante años y finalmente se estuviera cumpliendo. Leonardo tomó su brazo con cuidado y ella aceptó sin resistencia, y juntos cruzaron la calle paso a paso, mientras el ruido del mundo parecía apagarse y una presión extraña comenzaba a formarse en el pecho de Leonardo, una sensación que no supo explicar. Al llegar al otro lado, la mujer se detuvo. Lo observó con atención durante unos segundos eternos y sonrió con una serenidad que no parecía humana, susurrándole con voz suave pero firme que acababa de cambiar su destino. Leonardo sonrió con incomodidad, creyendo que era solo una frase extraña dicha por una anciana agradecida. Regresó a su coche y se marchó sin mirar atrás, sin saber que ese fue el mayor error de su vida. Esa noche, en la inmensidad silenciosa de su mansión, Leonardo no logró dormir. Atormentado por la imagen de la anciana y especialmente por la sensación persistente de que sus ojos lo observaban incluso cuando cerraba los suyos. Los días pasaron y la rutina volvió a envolverlo entre reuniones, contratos millonarios, viajes y entrevistas. Mientras su fortuna crecía y su imagen pública se fortalecía, aunque en su interior algo ya no encajaba del todo. En los momentos de silencio, Leonardo sentía una presencia difícil de describir, una incomodidad constante, y en sueños la anciana reaparecía siempre en el mismo cruce, observándolo desde la otra acera como si esperara que él regresara. Una mañana recibió una carta sin remitente, escrita en papel viejo y amarillento, con una caligrafía temblorosa que parecía hecha por una mano cansada, y al leerla, un escalofrío recorrió su espalda de arriba abajo. La frase era breve pero devastadora. Decía que el alma que había ayudado lo observaba desde hacía tiempo y que había llegado el momento de devolver lo que había recibido sin explicar qué era exactamente aquello que debía pagar. Leonardo intentó ignorar la carta y convencerse de que se trataba de una broma macabra, pero esa noche las luces comenzaron a parpadear, las cámaras de seguridad fallaron al mismo tiempo y un silencio antinatural se apoderó de la casa. Al revisar los monitores, una imagen congelada lo paralizó por completo. La anciana estaba de pie frente a su puerta principal, observándolo directamente, inmóvil, como si supiera que él la estaba mirando. Corrió hacia la entrada, pero no había nadie. Solo un olor intenso, a tierra mojada que parecía surgir del suelo mismo. Un olor antiguo que no pertenecía a ese lugar. Desde entonces, cada madrugada, una silueta aparecía en las grabaciones de seguridad, siempre a la misma hora, siempre observándolo, y cuando Leonardo pausaba la imagen,
los ojos de la figura se volvían completamente negros. Desesperado, cambió guardias, sistemas y protocolos, pero nada funcionó. Y finalmente contrató a un investigador privado para descubrir quién era realmente esa mujer. La verdad fue peor de lo que imaginaba. La anciana se llamaba Elvira Montalvo y había muerto atropellada más de 20 años atrás, exactamente en el mismo cruce donde Leonardo la había ayudado aquella tarde lluviosa. A partir de ese momento, su mente comenzó a quebrarse lentamente. Veía reflejos que no le pertenecían. Escuchaba su nombre susurrado en habitaciones vacías y sentía que algo ajeno crecía dentro de él. Un médium confirmó lo impensable. Leonardo no había ayudado a una mujer. Había interrumpido un pacto antiguo y, sin saberlo, había robado tiempo que no le pertenecía. Otra carta llegó, esta vez escrita en tinta roja, anunciando que su destino había sido alterado y que debía pagarlo, acompañada de una fotografía imposible de Leonardo cuando era niño, parado en el mismo cruce. Buscó la tumba de Elvira, pero estaba vacía, como si nunca hubiera existido, y una noche su coche se detuvo solo frente a la calle donde todo comenzó. La bolsa de tela apareció en su regazo, y dentro encontró una muñeca sin ojos, junto a una nota que explicaba que el ciclo se había roto, y ahora continuaba con él. Las marcas comenzaron a aparecer en su cuerpo, su reflejo dejó de obedecerle, y un sacerdote le reveló la verdad final. Elvira había prometido regresar en el cuerpo de quien la ayudara a cruzar su último umbral. La mansión se llenó de símbolos extraños. Los relojes se detuvieron a la hora exacta de la muerte de Elvira, y la muñeca comenzó a llorar lágrimas negras. La última carta llegó anunciando que ya estaba listo, y que el último cruce sería esa misma noche, sin posibilidad de escape. Leonardo comprendió entonces que no estaba siendo castigado, estaba siendo reemplazado, y su cuerpo comenzó a transformarse lentamente hasta borrar lo que alguna vez fue. Una noche salió bajo la lluvia con la bolsa en la mano y se quedó inmóvil en el cruce, esperando, tal como ella había hecho años atrás. Cuando una joven se acercó a ayudarlo, Leonardo sonrió con un gesto que ya no le pertenecía y repitió las mismas palabras que habían sellado su destino. Al día siguiente, Leonardo Salcedo había desaparecido sin dejar rastro. Su mansión quedó abandonada y los retratos mostraban únicamente a una anciana observando desde las paredes. Años después, alguien más ayudó a cruzar a una figura bajo la lluvia y esa misma noche recibió una carta sin remitente. El ciclo jamás se rompió, porque cuando ayudas a alguien en el momento equivocado, no haces una buena acción, haces un pacto, y ese pacto siempre se cobra. Tal vez ya cruzaste a alguien sin saberlo, tal vez la carta ya viene en camino, y cuando llegue, no la abras, y sobre todo, no mires atrás.